Excelente.com. Excel básico, tutorial número 11, función promedio. La función promedio se define básicamente como la media aritmética entre un determinado número de cantidades. Por ejemplo, en esta fila tengo las cantidades 5, 5, 6 y 8 y deseo obtener el promedio de estas cantidades. Lo puedo hacer en la forma conocida, es decir, con la suma de estas cantidades entre el número de sumandos, que sería 4. Pongo suma de las cantidades y divido entre 4. Ingreso la información y obtenemos el promedio de estas cantidades, que en este caso sería 6. Algo que nos conviene mucho es aumentar los decimales. Voy a aumentar los decimales a 2 y luego lo voy a reducir para dejar solamente a un decimal. Un problema que podríamos tener con esta forma es que este 4 puede no ser siempre el número exacto de sumando. Por ejemplo, suponiendo que las calificaciones sean crecientes, es decir, que este 5, este 6 y este 8 no se visualicen al inicio, porque el momento 1 es el único calificado, entonces el promedio resulta falso debido a que solamente hay una calificación. Lo que nos puede convenir es cambiar este 4 por la función contar. La función contar nos cuenta los números que hay en un determinado rango. Entonces voy a contar los números en este rango, que sería de A5 a D5. Ingreso la información y observemos, el promedio sigue siendo el mismo, pero si falta una calificación, por ejemplo este 8, el promedio sigue siendo fidedigno. Vamos a quitar este 6 y observemos el promedio de estos dos números es 5. Conforme vayamos ingresando nuestros números, el promedio se va a ir modificando. Sin embargo, el código usado para obtener el promedio de estas cantidades puede parecer extenso y complicado porque requiere dos funciones, la función suma y la función contar. Tenemos una mejor opción, que es la función promedio. Escribo promedio y selecciono el rango que quiero promediar. Ingreso la información y nuevamente puedo crecer a 2 decimales y reducir a un decimal para que finalmente me quede a un solo decimal. ¿Qué pasa si faltan cantidades? La función promedio no se ve afectada, el resultado queda correcto. Voy a ir creciendo las cantidades y el promedio va variando conforme vamos ingresando cantidades. La función promedio la tenemos en un botón en forma automática. En la ficha inicio, en el marco modificar tenemos autosuma, y si desplegamos autosuma tenemos la opción de promedio. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es corregir el rango que queremos promediar. En este caso me quiere promediar estos dos números de arriba, y lo que vamos a hacer es corregir el rango e ingresar la información. Hacemos lo mismo, crecemos a 2 decimales o 3 y reducimos a un solo decimal. Veamos ahora en la siguiente fila. Obtenemos el promedio y lo único que tengo que hacer es corregir e ingresar la información. Aumento a un decimal y reduzco para garantizar que solamente va a tener un decimal. Obviamente esto lo podemos hacer en un rango. Vamos con la siguiente. Obtengo el promedio, corrijo el rango que quiero promediar, centro, aumento a un decimal y reduzco.
Un pequeño detalle de esta función es que cuando faltan números, cuando no hay ningún número en la fila que queremos promediar, nos genera un error. Observemos, nos genera un error de división entre 0, es decir que recordemos que aquí usamos la función contar, entonces estamos indicando una división entre 0, es decir, existe un número pero no hay algo entre qué dividir, por lo tanto se genera este error de división entre 0. Lo vamos a hacer en una fila donde utilizamos la función promedio y veamos, voy a borrar todos los números y se genera el mismo error debido a que hay una división entre 0. Obviamente este error es evitable, pero lo veremos en los siguientes videos del curso Excel intermedio. Con esto terminamos nuestro tutorial número 11 de Excel básico, función promedio.